Los periodistas. Pues recientemente, Manuel de Cid, se cumplió un aniversario más de aquel fatídico acto terrorista de las Torres Gemelas en Nueva York, aquel evento en el que los Estados Unidos sufrieron el acto donde se demostró la mayor vulnerabilidad de su territorio. Se pusieron verdaderamente en evidencia las faltas de los métodos, de la metodología, de los sistemas de la seguridad nacional. Quedaron evidenciados de todas formas, y el terrorismo inició con esto una escalada mundial que no ha parado. Las últimas investigaciones, que ya no son en relación a las personas físicamente que fueron los operadores, porque varios de ellos murieron en el evento, sino el país que patrocinó esto. Y la última es una demanda contra Arabia Saudita, a la que se le considera la patrocinadora de muchos de estos eventos. Ya Putin, en alguna reunión el año pasado, lo comentamos aquí en este espacio también, Manuel, había denunciado en la reunión de pues el G20, en un discurso, que ante los eventos terroristas habría que ver los que estaban presentes ahí, porque de alguno de los que estaba ahí salía el financiamiento para los actos terroristas islámicos. ¿Qué comentario te merece, al cabo de los años, el recordar, el analizar lo que ha sucedido con este acto del llamado 11S, así es como se le denominó? Pues mira, en primer lugar, que a pesar del tiempo transcurrido, las pruebas aportadas, las declaraciones de algunos de los cómplices en este asunto, la versión de que los americanos hicieron todo para atacarse a sí mismos, se ha multiplicado en su credibilidad en Estados Unidos. Y esto es verdaderamente inconcebible, porque se han venido demostrando, sobre todo, algunas de las líneas de acción en contra del terrorismo en Estados Unidos. Los expertos más notables estaban en ese momento en una sesión en el edificio al que fue chocado por la primera vez. Ahí estaban, es más, se fueron a todos a ver qué cosa había sucedido, y algunos tomaron la decisión de salir del edificio porque pensaban que un acto así podría ir seguido de otro del mismo tamaño en otro lugar. Cosa que sucedió. Pero al experto en Medio Oriente, que tenía todo un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, él llevaba para la reunión una agenda en la que estaba proponiendo revisar las finanzas del movimiento que de aquel momento en adelante serán las guerrillas o el movimiento terrorista de Osama Bin Laden. Y todo esto apuntaba 2011. Todo apuntaba a Arabia Saudita. Y los árabes sauditas estaban muy molestos de que se hubieran dicho muchas cosas en el evento que se estaba celebrando en Medio Oriente sobre este asunto, que de alguna manera estaban siendo corroboradas por la situación en Nueva York con las consecuencias de la caída de las torres, que no habían ido a trabajar la mitad de los judíos,
que todo este asunto las torres fueron dinamitadas deliberadamente. Todo esto lo oyes hablar con una naturalidad impresionante en varios de los comentaristas, y algunos de ellos serios, de Estados Unidos, lo que lleva obligadamente a preguntarse por qué ocurre esto. Y creo que el general Haig, que ha sido una de las personas que ha estado más en la proximidad de los organismos terroristas como de los organismos que desde las Naciones Unidas hacen investigación para prever, él dice que son dos cosas totalmente diferentes. Una, el atentado, que el atentado fue un atentado planeado y actuado por el grupo de Alemania, el grupo de islámicos de la yihad que se encontraban en Alemania, y que a partir de esto vino la idea de aprender a pilotear, y si ya sabían pilotear, estrellar los aviones. Un poco al estilo de los kamikazes japoneses, ¿no? Así es. Aunque es curioso, no se inspiran en la ninguna figura, filosofía exactamente, del que era un kamikaze, sacrificio de honor. Claro. En el caso de los yihadistas es la posibilidad de llegar al cielo a gozar de las Uríes. vírgenes, no sé cuántas son, Sí, las uríes. las uríes de ojos negros y demás. Pero lo más sorprendente es que la investigación llevada con mucha rigurosidad muestra que todo lo que eran las columnas sobre las que se apoyaban los diferentes pisos de las torres estaban coladas con unos castillos que correspondían, todos los castillos, a la misma inspiración, y todo el equipo de instrumentos con los que se trabajó, la materia prima con la que se elaboró la torre, las redes internas que protegen las paredes, los candados que amarran lo que se está construyendo al edificio que está poco a poco levantándose. Todo esto había sido hecho con un alambrón, un alambre muy fuerte, que estaba considerado lo mejor en su calidad. Y fue precisamente este alambrón el que provocó el desastre, porque al chocar el avión con la torre se inicia un incendio gigantesco, y el incendio deshace el alambrón, ¿no? lo desbarata, lo resquebraja, y entonces esos alambrones están hechos para resistir muchísimas cosas, menos este tipo, menos esto, porque se supone que antes de que llegaran a un estado de necesidad de llamar a los bomberos, había mecanismos internos en las torres de seguridad que funcionaron con eficacia, pero no pudieron con la magnitud del problema. Y entonces la conclusión
que hacen los investigadores es que, estando dados todos los elementos para una situación de, por lo menos de alarma en la fractura, nunca hubiera habido alguien que tuviera tal opinión, porque según los nuevos equipos de seguridad hubo un error gravísimo que fue el mantener a la gente adentro del edificio en lugar que no desalojaron. En lugar de desalojar a la gente rapidísimo y tratar de evitar que hubiera más desastres. Es que primero pensaron que era un accidente aéreo, no un atentado. Lo que sucede es que mientras se enteraban o no, trabajaron sobre la premisa supuesta de esto es un accidente. Y entonces en los accidentes, bueno, pues el que hubiera tropezado en un avión con la torre era un accidente verdaderamente monumental, pero no fue lo mismo a que dentro de... Minutos después empezaron los incendios. O sea, es de suponerse, Manuel, que fue un atentado calculado con mucho tiempo, que a lo mejor había los detonantes, la dinamita, lo que se use. Creo que ahora ya hay otras cosas más graves que la dinamita y con otros nombres, que se hayan colocado, que haya estado predispuesto el edificio solamente para, a través de un ángulo en donde hubo este choque, a accionar o fomentar sin que internamente se generaran todos los incendios y se vinieran abajo. De hecho, porque se vinieron abajo totalmente. De hecho, si tú te fijas, o sea, es como el juego de dominó ese que le pegas a una ficha y se caen todas, ¿no? Hay muchos ingenieros que hacen los cálculos de dónde colocar pues los explosivos cuando se derrumban edificios en el mundo, y hasta es un espectáculo verlo, ¿no? Porque se calcula perfectamente bien los sitios de carga, donde se deben colocar, etcétera, y en un accionar, ¡pum!, el edificio se derrumba totalmente. Es lo mismo que pasó con las torres. La Plaza de Toros de aquí de Puebla, sí, que aquí lo vimos en chiquito, pero ahí en grande, en una enorme dimensión por la torre. Pero que los que estaban en el interior de la torre se sintieron seguros hasta que la torre comenzó a desmoronarse. Y comenzó a desmoronarse en segundos, y en segundos se vino abajo. No hubo el tiempo para haber rescatado a las personas que estaban ahí. Pero además, las dos casi al mismo tiempo. Al mismo tiempo, una detrás de otra. Lo cual aumenta la especulación de una operación desde dentro, ¿no? Sí, no, porque el segundo avión estuvo a punto de fallar de manera considerable su objetivo, porque al no estar familiarizado el piloto con las maniobras reales de los mandos, en el momento en que da la vuelta para dirigirse a la torre segunda para golpearla, se barre en su... Aquí le dirías que está jugando de rapones. Se barre en el... Y entra de lado un poco. Y entra de lado. Entra totalmente diferente de como entró el otro, que entró frontal y sin ninguna advertencia, y este golpea, y hasta ahí los dos golpes parecen muy parecidos, pero la gasolina que escurre de los aviones... Esa es la bomba. En primer lugar... además acababan de despegar, entonces estaban llenas las alas. Estaba lleno el avión del combustible. En segundo lugar, se estaba
probando el equipo de seguridad de la torre como un primer momento de intervención. Luego ya se habló a los bomberos, pero hubo bomberos que quedaron atrapados en las Torres Gemelas, lo que a mí me da la visión de algo que no está calculado, de algo que no está previsto, de algo que pasó por encima de los pronósticos de la agenda de riesgos de las torres y de la seguridad de Nueva York. Ahora, de Arabia se sospecha. ¿Tú crees que hay algún razonamiento correcto? Pues mira, ya en ese momento varias de las revistas especializadas sacaron artículos muy fuertes comentando las extrañas actitudes de los jeques árabes frente a los acontecimientos. Mientras los israelíes vociferaban contra los musulmanes por lo que había pasado, y varios de los israelíes importantes en cuestiones sobre todo de negocios murieron en las Torres Gemelas, el hecho de que no hubieran muerto 600,000 judíos en las torres hizo que para muchos les pareciera que se le había avisado a los judíos que no fueran. Eso es una insensatez. Eso es muy difícil, ¿no? Porque les avisa solamente a los judíos y los judíos no le dirán a sus amigos que no son judíos, ¿no? Claro. Vale, porque va a haber un atentado, se me hace una cosa no sé, de una novela kafkiana, así de totalmente fuera de la razón, ¿no? Fuera de la realidad. Y la preocupación más importante que sacaron los organismos de seguridad reunidos a posteriori sobre las Torres Gemelas fue la complicidad, si no del régimen de Arabia Saudita, de varios de los importantes funcionarios de este régimen, entre otros Jesús Manuel, el jefe de inteligencia. Es decir, ellos tenían todo el contenido de las informaciones que estaba llegando, lo podían manejar como quisieran, y por otro lado se encontraron con los americanos que en este caso actuaron con una línea blandengue que nunca supo exactamente qué debería hacer, si estaban esperando un ataque en Arabia Saudita, si estaban esperando alguna otra cosa. El hecho es que una de las estaciones más caras, con mejores recursos, en el mejor lugar, no tuvo indicios de que algo sucediera. Y agentes del FBI, no te diré de segunda, sino que están implicados en otro tipo de temas y de problemas, de repente apareció en los Estados Unidos proporcionando datos que habían obtenido en su lucha contra las drogas. Se habían encontrado documentos que mostraban, si no la alianza, cuando menos sí la simpatía de los árabes sauditas a la causa de el yihadismo. Porque realmente esta fecha, con las Torres Gemelas, con pues el atentado a las Torres y al Pentágono, que es el centro de poder militar y de pues inteligencia de los Estados Unidos, es pegarle al lado económico las torres y por otro lado pegarle a los factores militares y de la inteligencia. Con esto se inicia la gran avanzada yihadista en el mundo, en Occidente. Así es. Y fue como el arranque, ¿no? Como el decir, ahí vamos, ¿no?
como si se hubiera conectado de repente un circuito que explotó en un foco primero, pero todavía le quedaban infinidad de manifestaciones por realizar. Los árabes sauditas hicieron un público rechazo a lo que había ocurrido en las Torres Gemelas y lo reprobaron, lo que presentaría un fenómeno extraño de por un lado empujo a favor y por otro lado empujo en contra, pero que tiene mucho que ver con la realidad que se está viviendo. ¿Quién va a tratar con los oficiales de las oficinas de las diferentes demarcaciones militares que están operando en Arabia Saudita? ¿Quién? ¿Quién va a participar en sus reuniones? Tanto en las reuniones oficiales como en las particulares. ¿Quién? Pues como Arabia Saudita no es muy grande como territorio, como Arabia Saudita tiene muy buenas relaciones con el mundo occidental, pues esos eran sus invitados que estaban ignorantes de que se estaba produciendo este ataque en gran escala a las Torres Gemelas. Que no necesariamente salió la planeación de ahí, pero lo que se alega es el financiamiento. De ahí salió dinero y ciertamente de ahí han salido cantidades importantes con un destino nunca aclarado y con ningún texto que nos permitiera tener la duda de que ellos han estado involucrados en esta situación. ¿Crees que se repitiera otro evento como este, de esta magnitud, Manuel? Porque después de esto se han modificado las condiciones de seguridad de los pasajeros, de los pilotos, de los vuelos que cruzan por los Estados Unidos. Hay una cantidad de candados que antes no existían, ¿no? Sí, mira, nada más te quería yo decir antes que este esquema de la conspiración toma fuerza porque dentro de los Estados Unidos ocurren también muchas cosas que marcan primero la presencia del yihadismo y segundo este sutil movimiento de entendimiento que les hace aparecer como posibles cómplices en una acción de esta envergadura. Lo que ha pasado en las Torres Gemelas es semejante a lo que ha ocurrido en otros lugares, pero en donde no han estado tan directos y tan próximos unos y otros en el momento de la acción. Ya había habido un intento de ataque a las Torres Gemelas, ¿te acuerdas? Que incluso hizo explosión, pero el explosivo finalmente no controlado no pasó a mayores. Pero se hablaba de que se tenían pensados varios actos terroristas más. El gobierno norteamericano lo ha negado, pero las imágenes que se han presentado en los últimos 2 años en relación al Pentágono te hacen suponer que ahí hubo una falla de uno de los aviones de combate que lanzó el proyectil y el proyectil fue a dar a otro lado, fue a dar nada menos que al Pentágono, con todas las consecuencias que eso tiene. Y ahí nació la leyenda de Osama Bin Laden
ahí ha nacido el argumento que ha permitido la fusión de diversos movimientos yihadistas en uno solo en defensa del califato de Bagdad, el nuevo califato de Bagdad que se está intentando establecer y que sí forma parte de de una estrategia una mucho más estrategia, amplia, ¿no? claro, y mucho más De ambiciosa. ISIS y Daesh y todo esto. Así es, que a nosotros nos suenan a nombres raros, pero en aquellos lugares, Es lo más normal. lo mira más las imágenes dramáticas de hace 2 días del bombardeo común. Claro. En Siria en Siria, a los y vas a ver hospitales. cómo el asunto es muy grave. es verdaderamente grave. Muy bien. Pues ahí la dejamos, Manuel. Muchas gracias. Los periodistas. Hey.